pero generaba, es una estrategia de comunicación. ¿Sí? Lo que volvíamos hace un rato. Todo es comunicación, cómo la gestiones. Ok, dentro de lo que ustedes están hablando, hay una parte y es que, bueno, muchas veces estos dueños de empresas de cualquier segmento, pues digamos lo que hacen es tercerizar esa parte de pues la implementación, ¿no? Entonces, digamos, pueden, digamos, contratar a un ingeniero para que les haga el asistente o una empresa que ya, digamos, implemente asistentes para las empresas. Eh, ¿Qué recomiendan que debería tener en cuenta ese dueño de esa empresa en el momento de, bueno, elegir una empresa u otra en cuanto a, bueno, nosotros estamos ofreciendo esto? Si realmente, por ejemplo, se ha escuchado mucho de casos en donde, pues, dicen que ofrecen inteligencia artificial, pero realmente no es inteligencia artificial, o hay otros sistemas. Entonces, digamos, como dueño de empresa, ¿qué cosas ellos tendrían que tener en cuenta? Y también como que con qué perspectiva deberían empezar cuando lo implementen, porque pues algo que ustedes han comentado es que de pronto las personas cuando escuchan un asistente es alguien que me va a reemplazar totalmente, por ejemplo, en el área de atención al cliente. Entonces como que con qué perspectiva también tiene que llegar a ver la inteligencia artificial, así como tú decías, o sea, cuando un niño aprende a caminar, pues no lo hace de una, sino que tiene que ir paso a paso, que de pronto es muchas veces algo que las personas como que no tienen en cuenta cuando implementan una inteligencia artificial o este tipo de sistemas, de que pues toca irlo ajustando poco a poco hasta que al final pues ya llegue como al resultado que se quiere. ¿Sí? Yo creo que lo primero, hay que ser muy transparente con lo que se quiere, ¿sí? Y tener muy claro uno como cliente qué quiere. Muchas veces los clientes, y pasa mucho en nuestra industria y en el país, que yo llego con una idea de que voy a poner inteligencia artificial, y lo hablo desde mi experiencia personal. Tuve una conversación con un gerente de una empresa de agroindustria y el señor me decía, no, yo quiero inteligencia artificial. ¿Pero para qué? No, es que quiero poder mirar los reportes. ¿Y por qué quieres inteligencia artificial sobre los reportes? No, no, es que me dijeron que es que más rápido me lee los reportes. Ah, sí, y hay que comenzar a trabajar con ellos, a ir a aterrizar las cosas. Y uno como cliente también tener muy claro qué es realmente lo que quiero. ¿Sí? Quiero reemplazar las interacciones, de pronto no quiero tener un departamento de servicio al cliente tan grande, más bien tener 2, 3 analistas que realmente puedan manejar la escalación y no tener 50 personas, ¿sí? O realmente quiero que la experiencia sea un poquito más rápida porque la capacidad que tengo en mi contact center no es la suficiente, ¿sí? Estoy hablando en el caso ¿Está del bien? asistente, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces es tener muy claro ese caso de uso que quiero tener, ¿sí? Primero que todo, como dice la psicología, primero tengo que saber qué es lo que me hace falta para poder ir a pedirlo afuera. Segundo, yo creería que revisar todo el tema de la trazabilidad y la experiencia que tiene la compañía, ¿sí? Y es súper importante sentarse a hablar en el proceso de venta y ver realmente si la persona con la que estás interactuando, ¿sí? Que en este caso el vendedor, el líder técnico, ¿sí? Hacen clic o que realmente están entendiendo tu necesidad, lo que tú estás buscando, ¿sí? Y poder aclarar esa expectativa que tú tienes, ¿sí? Y sobre eso, pues ya tengo claro que me están entendiendo, que tienen la trayectoria, mirar qué tan rápido me van a construir la solución, ¿sí? Y qué nivel de soporte voy a tener sobre la solución. Yo diría que yo lo haría así si soy un cliente, ¿sí? Como compañía, pues hay que ser transparente, ¿sí? Y realmente mostrar qué capacidades son y ser franco. Y a veces un cliente le dice, no, es que yo quiero inteligencia artificial, que te yo quiero inteligencia artificial para que me lea un reporte. No, no, no. Tú no necesitas inteligencia artificial para que te lea un reporte. Sí vas a usar un modelo de Machine Learning, pero no vas a utilizar ChatGPT para esto. ¿Sí? Y explicarles hasta dónde es el caso de negocio. ¿Sí? Y ser muy transparente, decirles si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y cómo vamos a evolucionar en el tiempo. ¿Sí? La compañía que te diga que te lo va a hacer en 3 meses, y que todo va a funcionar perfecto, corre. Les digo, corre. ¿Por qué? Porque esto es un proceso evolutivo y sobre todo en el tema de interacción humana y lo que tú decías, Jairo, entender el tono del restaurante, entender el tono
de cómo quiero manejar la comunicación, manejar ese ciclo de cómo voy a manejar la frustración. Todos esos son elementos súper curiosos que ustedes tienen, que son chéveres y no mucha gente los entiende, ¿sí? Entonces es también, no solamente, lastimosamente el mercado nuestro es el que es más barato, ¿no? Yo le diría al 90%, 95% de las personas que están comprando una solución, no se vayan por el precio, váyanse por el resultado, ¿sí? Y que realmente la compañía les demuestre que puede hacerlo y que les pueda aterrizar ese valor y capaz les muestre más valor de lo que pueden tener alrededor de la solución, ¿sí? Ese es el consejo que yo le daría a una compañía. Sí, en nuestra experiencia también, como lo dices tú, hay que saber para qué lo necesita y a partir de allí pues traer la herramienta adecuada para dar esa solución, ¿cierto? Creo que pues en general como hemos estado nosotros trabajando también la parte pues de desarrollo de software de manera consultora, nuestro proceso, digamos, de conocimiento del cliente sigue el mismo proceso de una consultoría, donde no necesariamente le estoy ofreciendo a la persona un producto, sino que le estoy haciendo una entrevista de cómo es que funciona su proceso y cómo quiere que ese proceso evolucione. Y a partir de allí, pues entonces ya nosotros vemos qué herramientas se requieren para, ¿cierto?, cumplir ese objetivo. Pero en general notamos que especialmente en la parte de agentes hay muchos agentes que aparecen por Instagram donde no hay realmente casos demostrados de éxito, sino que aparecen, ¿cierto?, de manera, muchas veces son pruebas de marketing, como para ver si si eso es un producto que tiene interés, pero realmente detrás de él no te presentan estadísticas del número de pedidos que han manejado, no te presentan ciertos casos de éxito y son muy genéricos, funcionan para todo. Entonces pensamos que es más bien orientarse por casos prácticos donde pues haya referencias de mercado para poder seleccionar, ¿cierto?, esos operadores, lo que tú dijiste pues en Experiencia la probada. trayectoria, ¿no? La experiencia La trayectoria. Y la otra parte que alguien mencionaba era como esa disponibilidad a hacer la inversión de tiempo con su proceso como tal, que es realmente un proceso consultivo, ¿cierto? Si yo compro, por ejemplo, a veces una de las herramientas que solamente la herramienta, me queda a mí la herramienta, pero tengo yo que instalarla, tengo yo que probarla y yo tengo que llegar al objetivo del negocio. Y ahí todavía hay una brecha muy grande. Hay una brecha muy grande. O sea, de yo tener la herramienta a que ya me esté dando el resultado de negocio, ahí hay una gran brecha. Y nosotros pensamos que ahí es de pronto donde nosotros nos diferenciamos, ¿cierto? Donde nosotros hacemos el acompañamiento y hacemos, por ejemplo, la parte, en ese caso, hay que mirar qué datos son los que ingresan, donde, pues, que estén limpios, que sean coherentes, tener, pues, la información necesaria para que, pues, lleguemos al objetivo de negocio. Entonces, no necesariamente pensamos también que no es necesariamente el proceso más barato también, porque tiene pues un alto compuesto de trabajo humano y de interacción. Entonces, pero igual los precios de nosotros son muy buenos, pero sí. Sí, no, o sea, he visto cosas descabelladas. Cierto. Estaba trabajando con una gente y me decían, no, hacemos un proceso de discovery para AI Readiness en 3 semanas y en 5 semanas tienen 2 agentes andando. No, los humanos no trabajamos así rápido. Sí, o sea, y si los ponemos van a ser 2 agentes bobitos que no van a estar haciendo nada y no van a traer valor. Entonces, no dejarse tampoco traer, ¿sí? Y tener claro, hay una cosa que a mí se me olvidó decir, y es que tengan claro cuál va a ser el costo de la solución para ti y cuánto te va a costar en el tiempo. Porque hay empresas que te dicen, te hago el superagente y te va a atender y te va a gestionar y se va a conectar con SAP y se va a conectar con CRM y no sé qué. Cuando así mira el costo del pinche agente te cuesta $10,000 el mes y tu factura $5,000. ¿Sí? Entonces también poderse adaptar a eso y adaptarse a las necesidades de la empresa. Lo dices tú por el consumo de los tokens, ¿no? Consumo los tokens, consumo de infraestructura, conectores, ¿sí? Entender todos esos costos ocultos, que cuando tú lo tratas de integrar con diferentes cosas, y hoy en día que la gente se van a ir integrando a más cosas, vas a tener que montar un servidor, vas a tener que montar otras cosas, y no lo tienen en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, para poder integrar con los APIs hay que pagar licencias a otras empresas, ¿cierto? Claro. Para que te den acceso a esos datos.
Que ya son tuyos, pero que pues tienes que pagar para que te los den también. Conectar. Sí. Quien tenga SAP, prepárense. SAP tiene un modelo de costos sí, bastante interesante y sacar la información de SAP incluye un costo, lo que tú dices. Y hay muchos ERPs que tienen eso, no solamente SAP. Y tener esas conexiones son costosas, no es barato. Entonces, tener la experiencia y saber que, bueno, hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Y hasta dónde puedo llevar. Y hay un campo interesante, justamente ahora nosotros que trabajamos con la integración de los sistemas, porque ahora los asistentes de inteligencia artificial pueden ver. Entonces, antes se requería que, pues, digamos, en este caso, si tú tenías una herramienta especializada y tienes que pagar para que te entregue los datos, pues, de una manera estructurada para que la gente, pues, para que el cerebro los procese, ahora parece que ya no sea tan... No es la única opción. Está otra opción que es que tú colocas un agente que es como una persona que ve y él entra al sistema y él puede extraer la información de una manera como si fuera un humano, pero realmente no es un humano, es una inteligencia artificial. Me gustaría interesante saber qué dice la legalidad de esa... Puede meter un problema muy grande. Eso. Lo puedo decir con conocimiento de causa. No me pasó a mí, gracias a Dios, pero sí le pasó a una compañía que nos vino a buscar y precisamente los tipos que hacían, tenían un bot de RPA. Ajá. Se entraban a este ERP, no voy a decir el nombre, abrían el ERP, se logueaban al ERP, tomaban fotos de la pantalla, la pasaban por un OCR. Un OCR es un algoritmo de reconocimiento de imágenes. Sacaban la información y la ponían en una base de datos para no pagar la licencia de extracción. Pues los han sabido pillar. Te puedes imaginar la multa que les pusieron. No es una compañía colombiana, es una compañía en otro lado. ¿Y cuál sería el caso, por ejemplo, en el que la herramienta como tal no quiere dar ese acceso? ¿Cierto? O sea, no tiene manera de pagar. O sea, así uno quisiera pagar, no tiene eso. Especialmente empresas pequeñas. Sí, no, las empresas donde no tienen capacidad de desarrollo. Este lío, pero digamos una empresa mediana que ya se quiere ir a un ERP mucho más formal, hay que revisar eso. Hay que revisar en el licenciamiento que yo estoy comprando, porque son licenciamientos. ¿Qué tanto puedo utilizar yo mi información y cuáles son los límites que tengo? Si la puedo tomar fotos, si la puedo sacar en reportes, ¿sí? Pues estaba trabajando con una empresa y la solución que encontramos, les pedí el licenciamiento, lo revisamos con un abogado y lo que llegamos fue, que de hecho el tipo es profesor de los Andes, se volvió abogado porque era persona técnica y se cansó de que los abogados no entendieran, entonces estudió Derecho. Nos hizo la consultoría de mirar la licencia y nos dijo, la pueden sacar por reportes de Excel. Ok. Sacábamos reportes de Excel, las procesábamos y lo cargábamos. Ah, bien. Sí. Estaba dentro del licenciamiento. Pero si tú te sales de esas reglas del licenciamiento, una de dos. Estás en una tierra que es gris-negra, que donde te cojan la multa va a ser muy cara. Y la otra es, si ya tu empresa crece mucho y sigues usando eso, cuando ya entras en ciclos de auditoría, en ciclos de todas estas cosas, te sometes a riesgos. Entonces, yo no les aconsejo hacerlo, la verdad. Primero que todo porque no es ético y segundo porque eventualmente, yo tuve un profesor en la universidad que me decía, el ladrón no es el que roba, es el que deja coger. Y a todos nos cogen eventualmente, así que... O sea, el proceso correcto realmente es hablar con la empresa que produce esa herramienta y llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo de cómo podemos sacar las cosas. SAP tiene un modelo muy interesante, lo digo porque yo trabajo mucho con ellos. Tienes que pagar una licencia y tienes que conectarte a una plataforma y te dejan sacar las cosas. A veces Oracle, por ejemplo, como Oracle está muy basado en sus bases de datos, te conectas a la base de datos. Y hay otros que tienes acceso directamente a la base de datos, o te toca bajar. Por ejemplo, si utilizas en Oracle también tienen Stack Fusion, te toca utilizar herramientas propias de ellos para poder sacar la información. Entonces depende del sistema, ¿sí? Pero siempre es bueno revisar el licenciamiento primero, saber qué compraste y después ir a hablar con el proveedor si ves que hay alguna dificultad. No ir a hablar con el proveedor directamente porque de pronto los pones en alerta y tengo que cobrarle esto y ya te metes en un berenjena. Claro, pueden bloquear la implementación, ¿no? Exacto. En ese caso. Ok, dentro de, ya casi los últimos temas por hablar, ¿qué empresas van a quedarse atrás de aquí en adelante? ¿Y qué deberían hacer, digamos, hoy
para no perder esa competitividad? Yo creo que cualquier empresa de desarrollo de software que no comience a entender que tiene que ser AI first, como dicen todas, pero básicamente que se van a comenzar a convertir en fábricas negras, pues sería la traducción, o fábricas oscuras. No oscuras de malas, sino el término de fábrica oscura quiere decir que no hay luces encendidas, sino que todo se trabaja con agentes. Esas son las empresas que se van a comenzar a quedar a nivel de desarrollo de software. A nivel de todas las industrias, las empresas que no tengan la capacidad de adaptarse a utilizar AI en sus procesos, ¿sí? No necesariamente tienen que usar AI en punta a punta, lo que hablábamos de las fábricas de los carros. Como hay fábricas que utilizan automatización extrema, como Tesla, por ejemplo, que utiliza 1000 robots, y entonces cuando van a sacar un carro nuevo, eso es un problema y duran 6 meses llorando porque no usan bien los robots. Hay fábricas como las de Chevrolet, que acá en Colombia, que empleaban 250 personas, y ambas funcionan, pero de cierta manera van a tener que meter esa automatización en algunas de las cosas más complejas o donde realmente traiga valor, ¿sí? Y sea importante, ¿sí? No es lo mismo, volviendo al tema de la automatización y el tema de los carros, no es lo mismo yo tener que doblar una lámina 100 veces y coger una regla y coger la lámina de metal y doblarla y presionarla y darle martillo y que me quede bien, a tener una máquina que entra en 30 segundos, lo hace y le queda perfecto. Ahí es donde va a venir la inteligencia artificial, los modelos, a ayudarnos a ser más eficientes, pero no a todas las empresas necesitan tener una prensa para que haga eso. ¿Sí? O sea, hay que identificarlo, y esas son las empresas que van a venir y es una oportunidad muy grande para todos los que estamos trabajando en esto acá en Colombia, porque acá vamos a tener que tecnificarnos, o van a venir empresas de afuera indudablemente ya con estas herramientas y nos van a pasar por encima porque no hemos adoptado en algunas cosas de ahí, ¿sí? Como las empresas que van a fracasar también son las que se vayan a punta, que ya está pasando, y crean que pueden sacar el 100% o el 90% de su planta y creen que todo lo van a hacer con ella. Esas empresas indudablemente van a fallar, ¿sí? Porque nosotros somos humanos y hacemos cosas para humanos, no hacemos cosas para máquinas. Entonces ahí es donde hay que encontrar ese balance. Ok. Sí, hay una métrica que se está hablando mucho ahora, que es el consumo de tokens por mes. ¿Cierto? Básicamente, cada vez que utilizas inteligencia artificial, pues se genera un reporte de cuántos tokens necesitas. Digamos, como una métrica de gerencia, lo que se está recomendando es que se observe cuántos tokens por mes la empresa está consumiendo y trate de elevarse. ¿Cierto? ¿Eso qué nos indica? Pues que nos permite medir la adopción de inteligencia artificial en diferentes procesos de la empresa. Entonces, por ejemplo, igual lo que inicialmente ocurre es que empieza pues de una manera muy orgánica en diferentes partes, ¿cierto? Por ejemplo, la gente de mercadeo está generando videos con IA, generando imágenes con IA, propuestas, reportes con IA. Todo eso genera consumo de tokens, y entonces se mide ese consumo como una métrica de adopción de IA en la empresa. Y ya cuando esos son como los primeros pasos, ¿cierto? Que se tienen como pequeñas islas donde cada departamento está utilizando IA, pero no de manera integrada. Y ya pues se requiere mucho más. Un nivel 2 es ya cuando todo se está integrando y ya hay agentes inteligentes que pueden integrar varios procesos, ¿cierto? Pero inicialmente, digamos, lo recomendable es tratar de usar herramientas individuales en las diferentes áreas. Ir haciendo la adopción. La adopción no va a ser centralizada, la adopción va a ser federada, como se dice, y eventualmente lo que tú dices, en la adopción de inteligencia artificial hay nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Nivel 0 es que no usan nada, nivel 1 es que la usan por ahí, nivel 2 es que ya es una manera más estructurada y se hace el 80-90% de muchas tareas con IA, y se tiene gobernada y se tiene una plataforma y se tiene todo como mucho más estructurado, porque el riesgo de hacerlo suelto, y le pasa a muchas empresas hoy en día, es que entró el chico nuevo a la empresa, no le dijeron que tenía ChatGPT o tenía no sé qué,
abre ChatGPT gratis o Cloud o Gemini o lo que sea gratis, sube un documento confidencial de la compañía, pero no tiene ni idea cómo funciona. Ahí voy al punto que hablábamos al principio Ya, claro, claro. del chat, de cómo funcionan esto. Y subí, resulta que la lista de precios confidencial de la compañía la subí para que me hiciera un análisis. Ya se la entregó a todo el mundo. Y se la entregó a todo el mundo, pero se volvió pública. Entonces ahí Claro. es donde hay que sopesar esos riesgos, Sí. hacer mucha alfabetización y también llevar a las personas a decir, espérate, ten un criterio y utilízalo con cierto criterio. Ujú. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que irlo midiendo. Lo de los tokens es peligroso. De hecho, por ahí queda Freddy Vega hizo un podcast y decía, Sí. ojo, no sé quién con lo de los tokens. Y tiene mucha razón, porque hay gente que vas y miras el área de legal y resulta que los manes le suben un documento. Utilizaron AI una vez al mes, pero suben un documento gigante y se mamó 10 millones de tokens. No. Entonces, claro, ahí yo miro mi consumo de tokens en la compañía y legal está usando 1 billón de tokens al mes. Pero es que no la están usando, es que están subiendo documentos gigantes Pesados. para sacar un resumen de 5 líneas, Ya. pero no la están adaptando realmente. Ok, Entonces ok, es ok. también, no solamente medir, la medición de tokens está bien, pero también mirar ¿En el qué? output de esos tokens que están generando. Ok, ok. ¿Sí? Me gusta mucho la parte que dices tú del nivel 2, que es las plataformas de agentes, porque justamente antes todo el mundo tenía el paquete de Office, ¿cierto? Que era el paquete que te permitía manejar las presentaciones, los documentos y las hojas de cálculo. Ujú. Ahora es lo mismo, ahora existe pues una plataforma de agentes, donde tú puedes tener tu agente de mercadeo, tu agente de desarrollo, tu agente de analíticas, ¿cierto? Y pues bueno, una de esas plataformas, por ejemplo, es el OpenClaw, ¿cierto? Y pues todos los operadores de tecnologías como OpenAI y Cloud tienen sus propias, ¿cierto? Plataformas de agentes. Y permite, pues es como decir el Office de hace 20 años, es la plataforma de agentes de hoy. Y pues hay que tener diferentes herramientas y que puedan estar integradas, ¿no? Y va a pasar lo mismo que pasó con Office. Que en algún momento te acuerdas que estaba OpenOffice, estaba StarOffice, estaba la solución de Sheets de Apple. Y terminaron siendo plataformas que tienen cierto mercado, pero la grande y la reina es una. Sí. Va a pasar exactamente lo mismo que pasa con Chrome, con Firefox, con Opera. Van a haber alternativas y uno va a tener que ir aprendiendo de las diferentes. Yo creería que siempre que van a quedar las de las nubes, OpenAI de alguna manera va a sobrevivir, y Anthropic, y alguna plataforma china que unifique todo el mercado chino. Sí. Esas son como las que tú ves. Lo que yo veo en 5 OpenAI, años. Anthropic, que es Claude, OpenAI, que es GPT, ChatGPT, Y las de las nubes. y las de que las son, nubes. y de hecho, Gemini, de Cloud, de hecho, en algún punto yo creo que alguna nube va a comprar estos dos laboratorios o van a integrarse o a hacer alguna cosa, porque de hecho ya están integrados. Entonces tú abres Vertex y puedes usar todos los modelos de Anthropic. Nvidia también, ¿no? Se metió ahora software también con Exacto. modelos y todo. Entonces van a haber plataformas y van a haber intentos, pero en algún momento vamos a llegar a unos 4, 5, 6 productos reina y sobre esos uno va a tener que saber operar. Lo mismo que le pasaba a uno, y van a ser muy similares. Uno va de Google Sheets a Excel y, sí, y lo mismo le pasa a la gente que está acostumbrada a Excel a Google Sheets. Sí. Estoy en esa transición, yo estaba de Google Sheets a Excel y es como, ¿dónde está esto? Pero hacen la misma funcionalidad. Es lo mismo que pasa con las nubes. Tienen la misma funcionalidad con diferente nombre. Exacto. Entonces, hacia allá nos vamos a ir muy. Ok, como última pregunta, ¿qué le dirían a una empresa que aún no ha empezado con IA? Y ahí pues también me quiero ir a la parte de no únicamente IA, pues sobre todo porque digamos Servichat tiene un segmento que pues va más ligado a pues empresas medianas, por decirlo así, que puede ser pues segmentos de restaurantes, clínicas y toda esta cuestión. Entonces, de pronto no únicamente la parte de la inteligencia artificial, sino ya cuestiones de, por ejemplo, automatización, porque muchas veces todo lo están haciendo operativo y ya que ahorita de pronto empezó el auge de la inteligencia artificial, entonces empiezan como por otras cosas de pronto más atrás de la inteligencia artificial, que era pues algunas cositas pequeñas de automatización que ni siquiera se habían implementado. Entonces, sí, ¿qué le dirían a esas empresas que aún no han empezado con inteligencia artificial o ni siquiera con algún proceso de automatización básico?
Yo les diría, lo primero es, comiencen a entender qué es AI, lo que hablamos en un principio. ¿Sí? No sé si hay unos certificados. Hay certificados gratuitos, entonces hay certificados en cloud, pueden aprender con Platzi, pueden aprender con Udemy, pueden aprender con Cloudera. Que es un certificado básico de inteligencia artificial. Sí, háganse un cursito bobo hay un curso de hecho en Udemy que yo se lo enseñaba a muchos de los desarrolladores, que era cómo usar AI en el negocio, se llama AI for Business. Hagan un cursito, entienda qué es eso, ¿sí? Una vez entendiendo qué es AI y qué es la automatización, porque te lo enseñan inherentemente, es ir a hacer un análisis profundo de qué está pasando en mi compañía. Yo como dueño, yo como gerente de operaciones, yo como líder de recursos humanos, ¿sí? Como líder de logística, como jefe de la cocina, entender realmente qué está pasando, ¿sí? En mi empresa, ver a dónde puedo ver esas oportunidades, ¿sí? Y buscar empresas como la de ustedes, ¿sí? O buscar alguna consultoría de alguna compañía o de algún consultor que se siente con ustedes, que los mire desde afuera, ¿sí? Y les diga, venga, acá podemos de pronto mirar esto, donde tenemos que hacer doble clic, y ahí comenzar a hacer adopción, bien sea de AI o automatización pura y dura de la que hemos hecho 20, 30 años, un RPA, una macro, lo que sea, ¿sí? Y de ahí comenzar a crecer y tener un muy buen gerente financiero. Se lo digo por el tema de un supermercado muy famoso en Bucaramanga. Lo manejaba la familia. Entonces el supermercado en números, contrataron un financiero, el financiero se sentó, les hizo un análisis y resulta que estaban vendiendo a pérdida. Pero como vendían tanto volumen, no se daban cuenta, entonces habían ítems donde vendían muy barato, entonces hay que revisar eso, ¿sí me entienden? Y hay que, primero lo que yo digo, mirar bien adentro de la empresa cómo estamos, ver dónde realmente necesito ayuda, y de ahí comenzar a buscar cómo comienzo yo a evolucionar, ¿sí? Movernos de esos niveles de madurez, empezar en un nivel 0, 0.5, 0.75, 1, y ir poquito a poquito, irnos moviendo y identificando esas oportunidades. ¿Sí? No sé cómo lo ves. No, lo veo muy bien. Así, es como, es entender pues que es todo un proceso. Es un proceso. Y que es un proceso pues de, pues hay que ir lentamente y con conocimiento. Y pues con un acompañamiento en caso de que no sea algo que uno, cierto, le llegue pues muy natural, ¿no? Es mejor, es como en el gimnasio, si uno no es como bueno para hacer pesas, es mejor que tener a alguien que le entrene a uno para que lo lleve a buen destino. Pues, llega al gimnasio, va a coger la pesa de 50 kilos y la piensa alzar así. El mismo. Lo que yo le digo a muchos clientes, primero hay que gatear para caminar y después vamos a correr. ¿Sí? Yo me gusta explicarlo porque es como lo más natural a todo, de esa manera. Pero me gusta mucho lo que mencionas, donde dices, bueno, que realmente la guía vamos a tener que hacer una introspección de qué es lo que estamos haciendo para poder organizarlo, ¿no? Al menos hay un beneficio, ¿no? de tener este proceso. No necesariamente si se implementa o no, pero al menos sí en cuanto a claridad, ya sea financiera, si estoy vendiendo lo correcto y pues tengo, digamos, una dirección adecuada, ¿no? En cuanto a mi negocio. Exacto. Y saber para dónde va el negocio. Para dónde quiero llevar mi negocio. ¿Sí? Yo lo que le digo a muchas empresas que me han preguntado cosas en estos 10 años. No, que quiero hacer esto. ¿Cuál es tu estrategia corporativa? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde quieres estar en un año? ¿Dónde quieres estar en 2? ¿Dónde quieres estar en 5? Tener eso muy claro. Yo voy, y pasa mucho en el medio colombiano, sobre todo. Yo no, estoy creciendo, entonces voy a poner otra tienda, y voy a poner otra tienda, y voy a poner otra tienda. Y le pasó, de hecho, un caso que conozco acá en Popayán, una persona tiene un restaurante muy bueno y comenzó a poner como loco por todos lados. Y hoy en día el restaurante no existe. Pues no tenían una estrategia de crecimiento clara. Entonces eso hay que ser muy, muy franco y decir, venga, ¿hasta dónde? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a diversificar? ¿Sí? Y no solo para los negocios, para uno mismo también.
Yo hoy en día lo aplico con inversiones, con ese tipo de cosas. Y tener una estrategia clara. Y esa estrategia, ser muy fiel a ella. ¿Sí? Y si no es el momento, no es el momento. No porque hay un boom de AI, yo tengo que adoptar AI. No, yo tengo que organizar mi casa, tengo que tener procesos, tengo que tener áreas, tengo que mirar si soy realmente rentable como compañía. ¿Sí? Organizar mis presupuestos. ¿Qué pasa? ¿Qué compañías? Yo he visto unas personas que se llaman dizque jefe de IA y son por tiempos. Entonces uno puede contratar a la persona viene en tu empresa, se sienta con el board y pues hace lo que es el diseño de la estrategia de IA dentro del negocio. ¿Eso qué tal te parece a ti? Eso es una consultoría. ¿Pero te parece un modelo válido? Como en el sentido de para las empresas que... Depende de esté la compañía. Si es una compañía que tiene muy claro su estrategia, si tiene muy claro su estrategia, tiene muy claro hacia dónde va, tiene mucho sentido, porque yo no necesito tener una persona, el famoso video que salió hace como 6 meses, soy el gerente de innovación IA de la compañía. Entonces compré 500 licencias de Copilot y tengo una adopción de 500 licencias porque asigné 500 licencias, pero no consumo un toque. Entonces lo que pasa es que esa persona se vuelve una persona que busca asegurar su cargo, pero no trae transformación. Cuando traes a alguien de afuera que te diseñe la estrategia y que te esté haciendo seguimiento, realmente la persona le interesa es que realmente se adopte. ¿Sí? Entonces, en ese caso es muy valioso. En un caso donde yo no tengo ni idea cuál es mi estrategia de negocio, no tengo cimientos fuertes, todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Y traigo una persona que me va a poner IA, probablemente esa persona, si no es una persona lo suficientemente responsable, y hay mucha gente que lastimosamente es así y se aprovecha la oportunidad, te va a vender cualquier cosa, te va a vender humo, y vas a caer en ese 50-60% de compañías que sus proyectos de IA fallan. ¿Sí? Ya no es 90, gracias a Dios, ya vamos en un 60-50%, pero vas a caer en ese gran porcentaje y de pronto es un dinero que tu compañía necesitaba invertir en otro punto. Entonces tener esa claridad, ¿sí? De dónde la necesito, cómo la voy a usar, y no por el hype, no porque yo soy el dueño de una compañía voy a implementar IA como un loco, pero no me está trayendo valor. Yo creo que la conversación siempre alrededor de cualquier consultoría, cualquier cargo en una compañía es como dueño de compañía, como gerente, como CEO, como operativo de la compañía, es cómo esto me va a generar valor y a dónde me va a llevar la compañía en 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Sí? ¿Qué me va a generar revenue porque está en un proyecto? ¿Qué me va a ayudar a cambiar el mindset? ¿Qué valor me va a traer? Si haces esa evaluación como dueño y dices, ¿vale la pena? Hazlo. Si no, no tiene sentido. Te vas a meter en algo que vas a gastar recursos que vas a necesitar en otras cosas, ¿sí? Y nosotros como proveedores, pues está el reto de mostrarle, no, mira, te va a traer valor en esto, te va a agilizar esto, te va a traer... Yo tengo la experiencia de que he servido tantos restaurantes, tantas órdenes, tengo tantos procesos, tengo mapeado esto, ¿sí? Tengo tantos proyectos de data bajo mi cinturón, he montado tantas data lakes, entiendo cuál es esta arquitectura, entiendo este sector, ¿sí? Es eso, ahí es donde son las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que necesita el cliente, o cómo debería ir el cliente, y lo que nosotros que le estamos ofreciendo al cliente, cómo le ponemos ese valor al frente y cómo de pronto les también mostramos ese valor que de pronto ellos no están viendo. Pero si ellos no tienen claro qué quieren y cómo están, nosotros podemos prometer todo el valor que quieras, y la organización está tan desorganizada que puedes generar 1, 2, 3 casos de valor y se muere la iniciativa. O sea, ahí es donde viene ese balance, ¿sí? Ya, muy bien. Y las empresas medianas tienen un nicho muy chévere, porque todas están creciendo, entonces no saben para dónde van muchas veces, pero puedes ayudarles a ir a donde van y ayudarles también a focalizar la estrategia. Muy bien. Listo. Bueno, entonces pues creo que ya hemos llegado al final de este capítulo, en donde pues ya nos queda de pronto un poco más claro la parte de la inteligencia artificial, la trayectoria que ha ido teniendo y también las implementaciones en diferentes empresas, tanto grandes y cómo sería esa implementación también en las pequeñas y medianas. Entonces, pues Daniel, te agradecemos por acompañarnos, por compartirnos pues tus experiencias, tu conocimiento relacionado con este tema. También pues a Don Jairo, pues por estar nuevamente aquí en el podcast. Y pues ya daríamos por terminado, digamos, esta sesión del día de hoy.